Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20, la reacción prensa digital y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos al informativo. Les saludamos desde las estaciones del Grupo Cima Producciones, Ecoradio Estéreo y Comunicar 20. Hoy es martes y estamos a 11 del mes de junio del año 2024. Saludamos también a esta hora de la mañana a William Rojas de la Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo. Para que usted esté siempre bien informado, soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y desde los estudios de www.lareaccionprensa.com les damos la más cordial bienvenida en alianza con Cima Producciones, www.ecoradioestereo.com y www.comunicar20.com. Damos inicio a nuestra noticia del día. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En este momento hay un aguacero cercano en algunos sectores de la capital de la República. La temperatura en Bogotá es de 14 grados centígrados, humedad relativa del 94%. Previsión para hoy: anochecerá a las 6:07 minutos, temperaturas entre 12 y 18 grados centígrados. El cielo estará cubierto de nubes y se presentarán lluvias en sectores del sur, occidente y nororiente de la capital. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. Bueno, en noticias de la capital de la República, el alcalde Carlos Fernando Galán pedirá ante la Comisión de Fútbol que la hinchada del Bucaramanga pueda estar en la gran final contra Independiente Santa Fe el sábado en el Campín. La semana pasada, la Comisión de Seguridad y Convivencia en el Fútbol decidió que sí podía estar presente la hinchada del Bucaramanga. Hoy pediré al equipo del distrito que está en la comisión y que yo presido como alcalde para que ratifique esta decisión. Por su lado, el presidente del Independiente Santa Fe, el señor Luis Eduardo Méndez, ha dicho que sí, que ingresarán los hinchas del Bucaramanga, pero que tendrán que pagar la boleta más cara, siendo recíprocos con lo que vivió la afición bogotana en el estadio Alfonso López. Que la situación quedó un poco tensa después de que terminó el partido entre Bucaramanga y Santa Fe, que ganó Bucaramanga 1-0, e hinchas ingresaron, pero no a agredir a ningún santafereño, sino a saludar a los jugadores del Bucaramanga. Y aparte de eso, la fuerza pública, la logística, tuvo algunos hechos, algunos desmanes con directivos del Independiente Santa Fe, y ahora la directiva del Cardenal dice: vienen pero pagan más caro, ojo por ojo. Informativo C20 en la mañana. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó a través de un comunicado el fallecimiento de una menor de 3 meses que pertenecía a la comunidad Emberá, asentada desde octubre del año pasado en el Parque Nacional. Según el reporte de las autoridades, la misma comunidad acercó a la bebé a una ambulancia permanente en el lugar para que recibiera atención prehospitalaria. Funcionarios de la Fiscalía trasladaron a la menor a las instalaciones de medicina legal donde se realizará la autopsia. Este es precisamente el tema de análisis de las noticias de Bogotá. En la noticia nacional les cuento que caso raro y extraño se ha presentado con la muerte de una bebé en Vera en el asentamiento del Parque Nacional, una bebé de tan solo 3 meses. Así es,
Como lo reportaron las entidades oficiales y la Alcaldía Mayor de Bogotá, se informó el fallecimiento de una menor de 3 meses. Las investigaciones han establecido por los servicios de atención prehospitalaria que el bebé llegó con una rigidez en el cuerpo y pupilas midriáticas, lo que se llevó a establecer que al momento de la atención hospitalaria ya había fallecido la menor. Por otro lado, según algunos han manifestado en diferentes medios locales, al parecer, según declaraciones de Virgilio Butaca, el abuelo de la menor fallecida, la niña permaneció sola en la hamaca toda la noche y nadie se percató de su estado. A las 6 de la mañana del otro día miraron y ya estaba muerta. Por otro lado, el líder de una comunidad, Uriel Campos, señala que no tenía claro qué era lo que había pasado, puesto que estaban muy borrachos y que por eso no habían podido investigar lo que había sucedido. Señores, el drama que viven los indígenas en Bogotá, sobre todo con estos asentamientos informales, es realmente catastrófico. Primeramente, la falta de una política pública nacional para atender a esta población que es bastante amplia y sobre todo que salen de sus territorios por cuenta de unas diferentes situaciones de índole de seguridad, de conflicto, alimentación, precarias condiciones, etc., han demostrado que al final terminan yendo a las grandes ciudades, como en el caso de Bogotá, a tener que sobrevivir como sea. Pero también vemos una irresponsabilidad gigante por parte de estas comunidades. Y hay que decirlo, hay que poner el dedo en la llaga, señores. Y es que no es nuevo las situaciones que se han evidenciado en esta comunidad de Emberas. Primero, el número de borrachos, el número amplio de adultos intoxicados con el alcohol es muy pero muy grande. Es una comunidad que la mayor parte de su tiempo sus líderes permanecen borrachos, porque realmente trabajar muy poco, pero muy poco. Si ustedes han notado, en las calles de Bogotá se ven mujeres, sobre todo con sus hijos y una gran cantidad y un número muy amplio por las calles pidiendo limosna, bailando o mirando la manera de sostenerse. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los que deberían salir a trabajar y producir por su familia? Se están emborrachando por culpa de estos desorganizados, desadaptados, por culpa de toda esta irresponsabilidad. Es que una niña en Vera murió de 3 meses. Ojo, estoy repitiendo lo que señaló el líder de la comunidad, Uriel Campo, el decir que no se habían percatado porque estaban muy borrachos. ¿Qué está pasando con estas comunidades? Es necesario, es perentorio ya dejar ese discurso mojigato en el cual se pretende decir que cada quien se determine por su cultura y realmente el Estado colombiano entre a operar. Ya lo señalaron varios de los concejales y demás, e incluso el ICBF, por medio también de una tutela en el cual deben intervenir a estos menores que son instrumentalizados también para pedir dinero, para uso comercial, mejor dicho, todas las degradaciones que ustedes se puedan imaginar. Es necesario tomar cartas en el asunto. Sin embargo, pues no hay una política nacional que permita de verdad hacer una integración, porque lo hemos señalado en otras oportunidades, los indígenas tienen una jurisdicción especial en todos los niveles, cuestión que al final de cuentas conlleva que ellos mismos se tienen que organizar. Es un país dentro de otro país. Hay que tomar cartas en el asunto y de verdad esta cultura, que no es una cultura beneficiosa, es una cultura dañina, debe claramente ser redireccionada por un proceso mucho más donde haya respeto por la dignidad humana. Seguimos, señores, aquí en el informativo. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, YouTube Live, Facebook Live, @LaReacciónPrensa. Búsquenos, ahí estamos, ahí vamos a ir subiendo todas estas noticias actualizadas. Seguimos. En Ecorradio Stereo, La Reacción Prensa Digital y Comunicar 20. El informativo C20. Bueno, les comentamos que hoy, martes 11 de junio de 2024, aplica el turno 8 del séptimo ciclo de racionamiento de agua en barrios de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Mártires, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y en los puntos de suministro del municipio vecino de La Calera y en Arboreto. La restricción
va de 8 de la mañana y por 24 horas. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE anunció un paro nacional para mañana miércoles 12 de junio en protesta contra el proyecto de ley estatutaria de educación aprobado por la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República el pasado 5 de junio. Según FECODE, el proyecto desvirtúa completamente el derecho fundamental a la educación y abre la puerta a la privatización del sistema educativo colombiano. El llamado de FECODE se extiende a todos los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, indígenas, campesinos, estudiantiles y universitarios para que se unan a lo que ellos llaman defensa de la educación pública colombiana. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. La señora Irene Vélez Torres, exministra polémica de Minas y Energía, asumió formalmente como cónsul general de Colombia en Londres. Esto luego de que fuera nombrada cónsul general el pasado 3 de mayo por el actual ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Imagínense, en Londres estarán don Roy Barreras y la excelentísima Irene Vélez. Comillas, tengo certeza de que junto con el gran liderazgo del embajador Roy Barreras avanzaremos en iniciativas al servicio de nuestros connacionales. Conmigo cuenta como coequipera lista para hacer de Colombia un faro en los temas de paz, justicia climática y transición energética, dijo la señora Vélez a través de su cuenta de X. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. En una histórica decisión, la Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley que transformará el aeropuerto Al-Caravan de Yopal en un aeropuerto internacional, propuesta liderada por el senador del Centro Democrático Alirio Barrera, que ha sido un esfuerzo constante en el Congreso y ahora promete un futuro próspero para la región de los Llanos Orientales y el departamento de Casanare. El senador Barrera señaló que la internacionalización del aeropuerto es una de las principales insignias y destacó el impacto positivo que tendrá en el desarrollo económico, turístico y social de esta importante región de Colombia. Ahora el recorte del presupuesto general de la nación. A propósito, ¿cómo van las metas de recaudo en este año 2024? Análisis. En la noticia nacional les cuento que recorte al presupuesto general de la nación por cuenta de los muy bajos, pero muy bajos litigios en la DIAN para recolectar dinero de los impuestos de los colombianos. Lo ha señalado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que es necesario, como dice coloquialmente el término, echarle tijera al presupuesto. Y es que, claro, como no se cumplieron las metas que se habían establecido dentro del presupuesto, ni del 2023 ni del 2024, les tocó hacer una revisión completa. El presupuesto señalado para este año es de 503,2 billones de pesos, de los cuales tendrá que tener un recorte cercano a los 20 billones de pesos. Uno se pregunta, y de pronto los oyentes que nos escuchan, no sé si vieron en la red social TikTok, el muy reconocido exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien le denomina Mr. Taxes, hacer toda esta parafernalia y medio intentar buscar una comunicación entre comillas asertiva que al final termina siendo no es más que una popularidad en redes, que al final uno se pregunta cuál fue su trabajo realmente. Un bajo recaudo es la demostración de que no cumplió con sus funciones, y al no cumplir con sus funciones claramente significa que no es competente. Pero les cuento que al doctor Reyes le acaban de dar, uno creería pues de pronto su buen regaño, su
por el incumplimiento, pero no. Le acaban de dar el Ministerio de Comercio, señores. Es el buen premio, un espaldarazo y decir gracias porque a pesar de que no cumpliste vas a seguir en el gobierno. Y esto es una conducta del gobierno de Gustavo Petro. Preferir el populismo, preferir a los que mejor tengan audiencia en vez de buscar profesionales aptos al respecto. El día de ayer tuvieron que reunirse todos los ministros para definir qué líneas son las que se verán afectadas en este recorte presupuestal. Claramente esto también va a afectar las licitaciones públicas, va a afectar cualquier tipo de contratación con el Estado y posiblemente también algunos programas, aunque el presidente ha señalado que no se puede hacer recorte ni a los programas sociales ni a las reformas. Amanecerá y veremos, pero esto es la demostración de que el Estado no se debe manejar como si fuera simplemente una red social, como simplemente fuera un par de amigos. El Estado necesita de personas responsables, focalizadas, que tengan un objetivo claro por preservar primero los ingresos de la nación y proteger la vida de todos los colombianos. Pero al parecer el doctor Luis Carlos Reyes, más conocido como Mr. Taxes, no cumplió con su labor. Ahí está, señores, ahí está. Seguimos aquí con el informativo C20. A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia confirmó que suspenderá las exportaciones de carbón a Israel. Vamos a suspender las exportaciones hasta que detenga el genocidio, dijo el mandatario en la publicación. La medida, según el documento, no aplicaría para los negocios efectuados antes de 30 de abril de 2024. Además, tampoco contempla a las mercancías que antes de la entrada en vigor de este decreto estén amparadas con una solicitud de autorización de embarque debidamente presentada y aceptada por la DIAN o con un formulario del movimiento de mercancías debidamente autorizado por el usuario operador. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. Un jurado federal de Florida, Estados Unidos, falló que la multinacional del banano Chiquita Brands International, acusada de financiar a grupos paramilitares en Colombia que dejaron miles de muertos en este país, tendrá que pagar $38.300.000 a demandantes y familiares de las víctimas. El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigio, señala que Chiquita Brands no demostró que la asistencia que brindó al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una amenaza ilegal, inmediata e inminente por parte de ese grupo terrorista. Desde la localidad 18 para el mundo, transmite Ecoradio del Sistema Comunicar 20, la radio virtual con sonido natural. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que se erigió en segunda fuerza en Alemania en las elecciones del Parlamento Europeo de este domingo, pidió al canciller Olaf Scholz que siga el ejemplo del presidente francés Emmanuel Macron y convoque a elecciones anticipadas. En realidad, Scholz debería seguir el ejemplo, el muy buen ejemplo de Macron y allanar el camino a unas nuevas elecciones, afirmó Alice Weidel, colíder de la formación ultra, en una rueda de prensa en Berlín. El análisis de las noticias del mundo en este día martes 11 de junio con las sorpresas en la elección del Parlamento Europeo. En noticias internacionales les cuento que las elecciones del Parlamento Europeo dieron por finalizado grandes sorpresas a nivel político. Así ves, los conservadores consiguieron 186 escaños, los socialdemócratas 134, los liberales 79, formando un bloque más moderado con 399 curules. Pero usted se estará preguntando, ¿qué es el Parlamento Europeo? Bueno, el Parlamento es una institución de carácter representativo en el cual los ciudadanos de los 20 Estados miembros del bloque comunitario de la Unión Europea
eligen a sus representados por cada 5 años. Los diputados de este Parlamento tendrán que negociar textos legislativos con Estados miembros y también votar el presupuesto plurianual de la Unión Europea, asimismo como respaldar algunos acuerdos internacionales. Pero la sorpresa más grande de todo este asunto ha sido porque claramente un sector amplio de la derecha europea pues ha tenido unos escaños bastante altos. Sin embargo, tampoco es para tanto. Por ahí el presidente Gustavo Petro salió a señalar y decir que el fascismo se tomó Europa, una cuestión que primero me causa gracia porque se nota el nivel de desconocimiento, de ignorancia tan profunda que tiene el presidente en materia política, pero no solamente él, sino muchos de los supuestos analistas y supuestamente algunos académicos que incluso señalan con este tipo de peyorativos términos amilanar quizás de pronto una posición moderada dentro de la derecha. Claro, señalar en que Europa ha sido principalmente manejada por el sector del liberalismo moderno, movimientos ecologistas, movimientos que están ligados al progresismo internacional y por supuesto pues le han abierto la puerta tremendamente a una serie de aberraciones un poco delicadas que ya más adelante tendremos la oportunidad de hablar. Claro está que se sienten amenazados con cualquier posición, en este caso conservadora, para que pueda de pronto detener un poco la avanzada de estas aberraciones que tiene el progresismo internacional. Lo más clave de todo este asunto es, haciendo un análisis profundo, es que realmente grandes cambios se van a ver, no lo creo. En el fondo, más allá de una celebración y un sentimiento muy emocional, tenemos que ver las situaciones y la realidad con mucho temple. Y la realidad nos demuestra de que estas elecciones, a pesar de que hace mucho tiempo un sector de la derecha no ganaba, no es menos cierto, por supuesto, de que al final pues el bloque mayoritario es un bloque muy normal, muy de centro, un bloque pues que al final de cuentas se termina alienando a lo que mejor les conviene y por supuesto pues digamos que en ese sentido no hay avance. Pero el terremoto político se dio igual. De todas formas, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, solicitó una convocatoria de elecciones legislativas anticipadas debido a esta situación y también de pronto en otros países hubieron grandes cambios. Al final de cuentas el mapa político continúa, la Agenda 2030 continúa, porque ese es otro asunto que hay que decir, y claramente pues digamos que la ciudadanía y al final los estados miembros cada uno van a seguir padeciendo lo que llevan padeciendo. La respuesta por supuesto a este tipo de elecciones se dan porque vemos un contexto bastante amplio, una inmigración alta, una inmigración descontrolada, muchas veces una inmigración ilegal, y por supuesto una inmigración descontrolada conlleva un choque de culturas, como está pasando en Europa, y por supuesto está llevando a que se amilane en cualquier sentido patriótico de la nación. Y bueno, ahora con una Europa cada vez más débil, más paupérrima, vemos el caso más reciente en aquella donde en una manifestación en Alemania un manifestante estaba normalmente haciendo arengas políticas de carácter pues nacionalista, de carácter patriótico, y vemos después como un islam viene, lo ataca con un cuchillo. Curiosamente interviene la policía y la policía lo que hace es detener al ciudadano alemán. Lo curioso es que mientras lo detenía, después el musulmán llega y ataca con el cuchillo, un golpe poco certero, contra el oficial de policía. Entonces al final estamos viendo una milenación del espíritu. Cualquier sentido patriótico y nacional que tenga Europa al final es prácticamente aplastado, y el resultado que vemos es eso: inmigración descontrolada, choque de culturas, pérdida absolutamente en todos los niveles de la soberanía de cada pueblo. Pero en fin, eso es otro tema que más adelante se irá a tratar. Continuamos con este informativo, señores. Recuerden, YouTube Live, Facebook Live, estamos ahí, estamos presentes. Búsquenos y suscríbanse a los canales y repliquen. Recuerden que tenemos un grupo en WhatsApp de La Reacción TV, en alianza por supuesto con Cima Producciones. Seguimos, señores. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. Les comentamos que a nivel internacional es noticia el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, que se refirió al acuerdo entre Apple y la firma de inteligencia artificial OpenAI, señalando que la amenaza a la seguridad de los datos le llevará a prohibir el uso del iPhone en sus compañías. Apple no tiene noción de lo que realmente pasará una vez entregue sus datos a OpenAI. Te están traicionando, expresó Musk en su
cuenta de X, que es una red de su propiedad. El millonario reaccionaba así al anuncio de un acuerdo entre Apple y los creadores del ChatGPT, que derivó en la presentación de Apple Intelligence, un sistema para optimizar el uso de los dispositivos de la firma de la manzana mediante la inteligencia artificial generativa. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. Bueno, deportes con Max Verstappen del Red Bull, líder mundial de la Fórmula 1, que sumó este domingo su tercer triunfo consecutivo en el Gran Premio de Canadá en una emocionante carrera marcada por la lluvia en Montreal. El británico Lando Norris de McLaren fue segundo a 3.8 segundos y su compatriota George Russell de Mercedes logró su primer podio del año en el circuito Gilles Villeneuve en la novena de las 24 pruebas del calendario. Verstappen, de 26 años, domina con puño de hierro la competición y acumula 50 victorias en sus últimas 75 carreras. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana. En Colombia se juega el torneo Betplay, que ascenderá a final de año a 2 equipos a la primera división del fútbol colombiano. El enfrentamiento de los cuadrangulares finales se dio y Llaneros y Orso Marzo llegan por primera vez a esta instancia aspirando a la primera categoría. Bueno, en ese caso de Orso Marzo, Llanero ya estuvo en la primera división. El equipo de Villavicencio afrontará su tercera final. Y es que ayer se jugó, bueno, este fin de semana fue, a ver, ¿cuándo lo tenemos? Sí, creo que fue ayer, se jugó el torneo Betplay y dejó los siguientes marcadores. Cúcuta Deportivo le ganó a nuestro glorioso Unión Magdalena 2-1, Llanero le ganó 2-0 a Deportes Quindío, Huila goleó 4-0 a Tigres y Cartagena 2-0 a Orso Marzo. Recordemos que allí habían 4 equipos de la A y 4 equipos de la B peleando por este primer triunfo en el semestre. No es que vayan a ascender, pero el equipo que gane tendrá amplia posibilidad. Estaban 4 equipos de la B, por decirlo de alguna manera. Llaneros, estaba Tigres y Orso Marzo. Eran 3 nomás. Y habían 5 de los que podíamos decir habituales de la A, pero que descienden. Cúcuta, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Huila y Real Cartagena. 5 equipos. Y adivinen, no pasaron los equipos de la A. Orso Marzo ganó el grupo A con 13 puntos, ganó el gol a favor, porque Cartagena también hizo 13 puntos, Huila hizo solo 9 puntos. En el grupo B, Llaneros ganó con 11, lo mismo de nuestro Unión Magdalena, Cúcuta hizo 6. Así que tendremos a 2 equipos B disputando el primer título de este año 2024. Informativo C20 en la mañana. El españolete Carlos Alcaraz consiguió su primera corona en Roland Garros y su tercer Grand Slam. Remontó en la final al alemán Alexander Zverev, a quien venció 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en 4 horas y 19 minutos. Alcaraz tiene 21 años y gracias a esta victoria ascenderá al número 2 del mundo. Se dejó caer sobre la tierra batida en la pista Philippe Chatrier antes de ascender a la grada donde estaba su equipo. Bueno, Nairo Quintana no pudo tomar la partida en la tercera etapa de la Vuelta a Suiza luego de que se determinara que sufrió una fractura en la mano derecha al verse involucrado en una caída durante la segunda fracción celebrada ayer. El Movistar Team informó que a raíz del fuerte dolor que sentía, Nairo fue sometido a unas pruebas radiológicas, las cuales arrojaron como resultado una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano derecha, la cual ya le fue inmovilizada. En Ecoradio Estéreo, la reacción Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20.
Habló Carlos Henao, él es un defensa del Bucaramanga. Se refirió al partido en el cual Bucaramanga le ganó a Santa Fe 1-0 el primer partido de la final del fútbol colombiano. Dijo: Santa Fe defensivamente es muy fuerte y en la pelota quieta ofensivas son potentes. Supimos contrarrestar las virtudes de ellos. La serie está todavía abierta y van a ser 90 minutos muy difíciles donde nadie te va a regalar nada. Sabemos que nosotros también defensivamente somos fuertes y que cualquier ventaja que nos den vamos a cobrar, entonces va a ser un partido muy parejo en la vuelta. Ahora que van a ser 90 minutos muy difíciles, sí, porque Santa Fe tiene muy buen ataque y porque el Bucaramanga tuvo cómo ganar por 2 o 3 goles de diferencia, pero no anotó y eso lo puede pagar caro. El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que confirma su presencia en el nuevo Mundial de Clubes en la próxima temporada, después de que su técnico Carlo Ancelotti dijera en una entrevista que el conjunto blanco no lo disputaría. El Real Madrid salió a la corte y dijo lo siguiente: comillas, el Real Madrid comunica que en ningún momento se ha cuestionado su participación en el nuevo Mundial de Clubes que organizará la FIFA en la próxima temporada 24-25. Por tanto, nuestro club disputará tal como está previsto esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título, publicó el club en su página web. Es que resulta que ahora van a ser 32 equipos. Antes era un partido entre el campeón de Europa y el de América. Ahora ya van en 32 equipos. ¿Por qué? Porque hay plata, hay televisión y demás. Y es que lo que pasa es que vale la pena recordar que hay reportes que indican que cada uno de los 32 equipos, clubes que clasifican al Mundial del año entrante, recibirán 30 millones de euros únicamente por participar. De ahí para adelante comience a sumar y esa platica no la van a dejar perder. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. El dólar hoy se cotiza a 3.944 pesos con 14 centavos. El petróleo WTI $77.88, el Brent $81.77. La libra de café colombiana en el mercado de Nueva York $2.48. Un dólar vale 4.233 pesos 84 centavos y un Bitcoin $69.596.50. El presidente de Colombia anunció la emisión de un decreto que detiene las exportaciones de carbón a Israel. Esta medida, según el gobierno, se da para evitar que haya una inyección de recursos para que el conflicto siga en curso. Bueno, se analizan las exportaciones entre Colombia e Israel y se evidencia que Israel es un socio interesante en el Medio Oriente. En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de Colombia totales sumaron 15.707 millones de dólares, de los cuales a Israel va el 0.6%. Diría alguien, es muy bajo, 102 millones de dólares. Pues la entidad colombiana que se encarga de la situación de la exportación del petróleo hacia los internacionales, en este caso hacia Israel, ha dicho claramente que, si bien es cierto, no significa un gran rubro las exportaciones que se realizan a este país, también es cierto que hay una plata que deja de ingresar, pues las ventas externas de carbón térmico producido en Colombia hace que el gobierno afecte unos recursos provenientes de impuestos. Ya no habrá regalías y contribuciones
por más de 650.000 millones de pesos. O sea, Colombia pierde más de $500 millones por esta decisión que toma el señor. Al menos 100.000 millones de pesos van para municipios en La Guajira y el departamento del Cesar. Y la Reacción Prensa Digital realizó una entrevista al exministro Juan Manuel Restrepo. Un recuento de qué habló el exministro con William Rojas. Ya para finalizar la nota económica para que usted tome buenas decisiones. Bueno, les cuento que la Reacción Prensa, en alianza con Ecoradio Estéreo y Comunicar 20, realizamos recientemente una entrevista muy interesante al doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, que ustedes podrán encontrar en la plataforma de YouTube, así como también en las emisoras aliadas y demás páginas donde tenemos presencia. Temas que se trataron en la entrevista: aspectos como la competitividad en Colombia, así como también el panorama económico actual, cómo está el recaudo fiscal en Colombia, qué implicaciones tiene elevar el cupo de endeudamiento, qué está pasando con el flujo de caja en el país y cómo esto podría generar un mayor riesgo para todos, la regla fiscal, buena o no su flexibilización, tenemos incertidumbre inversionista, cómo nos están viendo en el extranjero. Pero más importante aún, reformas como la reforma pensional, ¿qué tanto impacto va a tener en la vida, infraestructura y mercado de capitales? El efecto económico de una propuesta como la constituyente, ¿qué está pasando con las utilidades de Ecopetrol? El precio de la gasolina, Duque dejó desfinanciado el fondo de precios de combustible, o por el contrario se hizo un manejo responsable y se entregaron las cuentas. ¿Por qué es necesaria una reactivación económica en el país? Esto y diferentes temas más va a encontrar ustedes en esta entrevista, se las recomiendo, son 40 minutos muy bien explicados de cada tema. Ustedes van a poder tener la posibilidad de entender temas tan complejos en economía, pero que al final se van a decir de una manera tan sencilla que ustedes van a comprender la situación del país y por qué es importante tener los pies sobre la tierra. Así que los invitamos para que vayan a YouTube, @la Reacción Prensa, entrevista con el exministro Juan Manuel Restrepo, el exministro de Comercio y Hacienda, una persona muy preparada, doctor en economía y que sabe bastante de estos temas. Bueno, señores, damos por finalizado este informativo C20. Recuerde que estamos todos los días de lunes a viernes programándonos, enviando este informativo y para que usted esté siempre bien informado. Le envío un saludo muy especial a los directores Carlos Julio Calderón de ecoradioestereo.com, así como Luis Moreno de comunicar20.com, y aquí desde los estudios de www.lareaccionprensa.com les habló William Rojas, el filósofo. Les envío un abrazo gigante, muchas bendiciones para todos y que tengan un excelente día. Chao, chao. Aquí finaliza el informativo C20, con la actualidad de Colombia y el mundo, en una presentación de Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.